tulen Listangun tayin piuke Listangun tayin kalul Listangun tayin angel Listangun tayin longko tayin puyu kafen Jesamun kumene wen Kaming la melu afen Pengen chino tika twal Pengen chine wen tulal tayin piuke Rume manin kulei Como si fuera un sol naciente De a poco volviendo a ser fuerte Al origen volviendo, voz de mis ancestras, todos nuestros sueños viven. Al origen volviendo, voz de mis ancestros, todos nuestros sueños viven. Al origen volviendo, voz de mis ancestras, todos nuestros sueños viven. Al origen volviendo, voz de mis ancestros, todos nuestros sueños viven. Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza pa' mi nación, yes, mi canción. Y si pierdo el camino, los árboles ayudan al sentido que tengo para seguir el camino sin encontrarme con el enemigo. Oh, huerquien de sangre eterna, huerquien que no tiene clima ni senda, yo llevo el mensaje de las estrellas, de las flores que nacen en la pena. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza pa' mi nación y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza pa' mi nación, yes, mi canción, y es mi canción, y es mi canción.
es mi canción. Eso es. ¿Cómo suena? Neguen Tuleimuco Peñipulamien. Con todo el Neguen. ¿Cómo suena? Hamulepe, Hamulepe. Dice así. Chuful es el canto de Mapudungun que va cortando a Oquín con resistencia que el Huesache va espantando y levantando un territorio que no va a dejar de gritar. Huehuaín en contra de la instalación de una central y su proyecto que destruye nuestra tierra a destajo. No queremos su progreso ni su oferta de trabajo. El crecimiento suena bien bonito con un discurso laí. Taincuififuta Chayenco, Kizulelay, así que pongan oreja a los que el poder manejan. El Chuful tiene a su gente que lo proteja, bien dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal. De político, magnate, empresario transnacional, bien dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal. De político, magnate, empresario transnacional. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Chuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Chuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Chuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia, el Gualmapu en resistencia. Como suena Pupeñ y Pulamien, con todo el Neguen. Esa es, por los Chayenco y los Menoco. Este canto de resistencia es como el canto del Teguel. Levantamos nuestros hueños al llamado del Culcul, rompiendo fronteras como Arao en la tierra. Pues el Mapu, Mulumapu se levantan en la guerra como pueblo fortalecido en el recuerdo de la historia que ha construido el Huinca para borrar nuestra memoria. Puños en el aire por toda nuestra gente, por los caídos en la lucha de los que aún siguen presentes, de aquellos hermanos que han sido humillados por su patrón en un trabajo con un sueldo mal pagado. Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río, nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido. Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río, nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Chuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Chuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia, Compuche, Chuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia, el Gualmapu en resistencia. Here we are on Easter Island, most remote place on this planet. Will globalization hit us? There's no doubt that it will, and it's being done. La globalización llegó muy de repente, en muy poco tiempo. En esa gran bola de nieve se va tragando todo. Cultura, niños, abuelos, va todo ahí. The island has to develop, like any culture is changing. Todo esto no es de aquí. Todo esto viene de afuera. Hasta la lengua tengo que hablar de para que entiende la cama. ¿Hasta cuándo? We're destroying our planet. This is our home, our only home, and it's this small. Muchas cosas que empezaron a ocurrir acá. Muchas cosas fuertes también.
Son cambios de conciencia que está llamando la isla también, a su gente a sensibilizar. Mari Pu Landien, Pu Weni, Inchejanet Payan Piñay, directora FIG Gualmapu, el Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Gualmapu, territorio ancestral mapuche, Chaltumay Pu Landien, Lelilun Tufachidungumeo, Cine en Turruca, Rume Kumei Tamun Kupan, ¿no? Buenas noches a todos y a todas, a todes, ¿no? A todas las personas que hoy día se encuentran conectándose acá en Cine en Turruca. Estamos desde el territorio mapuche, en Ficualmapu, ¿no? El Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Gualmapu. Bueno, como ustedes saben, cada jueves hemos procurado estar en este espacio. Luego de la pandemia nos hemos un poco tenido que acostumbrar y replantearnos y pensar en cómo nos encontramos, cómo podemos estar siempre en contacto con ustedes, y creemos que el cine es la mejor posibilidad que nosotros al menos desde Ficualmapu tenemos, ¿no? Esperando que todo el mundo esté muy bien, que se cuide, y también nosotros recogiendo este espíritu de Poyegún, ¿no? El cuidado mutuo entre las personas que dentro de lo posible nos podemos quedar en casa, ¿no? Hoy, esta noche, también queremos saludar a quienes están siendo parte de nosotros y que se han sumado a este trabajo y esta proyección de esta noche. Está Ojo de Tigre Comunicación, también Ojo de Agua Comunicaciones, ambos, Ojo de Tigre de Guerrero y Ojo de Agua de Oaxaca, ambos colectivos que son hermanos, compañeros, ¿no? de ruta en este quehacer, y que están desde lo que es México, ¿no? Y también saludar a nuestros compañeros, ¿no? de la red de festivales audiovisuales patagónicos, que desde la Argentina nos están colaborando. Y por cierto, la gentileza del Hotel Angaroa, con quien nos permite hoy día estar aquí con una de nuestras invitadas. Bueno, comentar que la película de hoy de alguna forma está inmersa en este trayecto, en este camino que es en vista de lo que es el próximo año, del 25 al 29 de enero, vamos a estar con Ficualmapu en nuestra sexta versión. Este año el foco nuestro es la autonomía, la autorrepresentación de los pueblos, nacionalidades o pueblos indígenas. Y bueno, dentro de lo que hemos preparado para ustedes, tenemos un hermoso documental, un trabajo que ustedes lo van a ver de manera virtual a través de nuestra página web, Ficualmapu. Van a tener que conectarse, entrar, generar un correo, un link, y después van a tener que conectarse. Bueno, creo que me enredé un poco, pero es muy, muy fácil. Para quienes no lo han hecho, se tienen que simplemente meter aquí hasta a la página web, y ahí va a haber un tutorial que les va a permitir saber cómo es el procedimiento, seguro mucho más fácil de lo que yo he logrado transmitir, porque ahí me empecé a poner nerviosa y a enredarme, ¿no? Como dicen, el que mucho explica, ¿no? Siempre se termina enredando. Pero bueno, yo creo que hoy día, igual que nosotros, con el equipo, ¿no? Quieren escuchar a los protagonistas de esta noche, que hoy día están con nosotros, el director Sergio Rapu, ¿no? Y una de las protagonistas, o una de las
sí, diría una de las protagonistas de este trabajo, Mahani, nuestra Mahani Teave, quien ha estado en otros momentos con nosotros también en Fiwalmapu. Ella es una destacada pianista, creo que no tengo que decir más, con quien vamos a compartir esta noche. Queremos que sea un espacio de conversación, sobre todo con una nación y un pueblo hermano, ¿no? Eastern Up Easter, no sé si lo pronuncié bien, ¿no? Es el trabajo de Sergio, a quien tenemos con nosotros. Por favor, Sergio, ¿cómo está? Yorana. Hola, Yorana Coe, Yoran Corúa, gracias por invitarnos y por estrenar la película. Es primera vez, por lo menos en México y también en Argentina, que se va a mostrar. Entonces, también esta conexión a los pueblos indígenas en Chile y en estos otros países es súper importante para nosotros como Rapa Nui. Entonces, muchas gracias. Yorana Lanmien Mahani. Yorana Korubata Toa, Ita Hiaroha Nui, Motetaina, Oteata Toa, Walmapu, o México o Argentina. Un saludo muy grande a todos los hermanos al otro lado del océano que están hoy con nosotros y que van a compartir y ver este documental que siento que aborda una temática muy importante y muy actual. Desde esta perspectiva de Rapa Nui, que de alguna manera es un pequeño planeta y quizás sirva de ejemplo para el resto del mundo. Y ojalá de inspiración también. Sí, sin duda, ¿no? Bueno, yo creo que ahí Mahani ya entró en el tema, ¿no? Bueno, a repetir a la gente que el documental, Sergio nos ha permitido que esté 48 horas en la plataforma, ¿cierto?, de Fiwalmapu, así que para que puedan disfrutar y revisarlo y quizás para los que ya lo vieron, porque lo abrimos ahí como más tempranito y mucha gente ya se metió a mirarlo, van a poder también ser protagonistas de esta noche, porque como saben siempre estamos esperando también sus mensajes que vamos a recibir a través de las redes sociales. Bueno, entremos ya, Mahani entró, ¿no? Sergio, empecemos contigo, cuéntanos, ¿cómo es esto qué significó para ti abordar, como Mahani bien lo señalaba, una temática que hoy día es una preocupación para todo el mundo, ¿no? Y abordarlo desde un sitio más local, ¿no? Yo no sé, tú finalmente no vives en la isla, hasta afuera, pero eres Rapa Nui. ¿Y qué significó para ti? ¿Qué es lo que motivó qué gatilla en ti el abordar esta problemática desde el punto de vista desde la isla para mostrarlo al mundo, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo he trabajado en documentales por muchos años ya ahora, aquí en Estados Unidos, y yo veía que se producían documentales, se producían libros, revistas, todo sobre Rapa Nui, pero nunca de punto de vista de los Rapa Nui. O a veces mostraban a la gente, a veces mostraban a la cultura viva, pero casi siempre era sobre los Moai, sobre nuestros ancestros, sobre el pasado, ¿cierto? Entonces, lo que sucede cuando el mundo, o por lo menos la gente que lee y ve estos medios, ellos no se dan cuenta que la cultura todavía está viva, ¿no? Que hay gente que vive ahí, que hay una comunidad ahí. Entonces, cuando yo me introducía acá a gente y yo le digo, hola, yo soy, soy Sergio, soy de Rapa Nui, Easter Island, Isla de Pascua, ¿cierto? Porque no
Rapa Nui es como otro mundo, no captaban muy bien lo que era. Siempre veía como era como un shock para ellos pensar que había una comunidad en la isla, porque nunca se contaba sobre nuestro pueblo. Entonces yo siempre tenía como planteado en hacer un documental que se trataba de nuestro pueblo hoy en día en Rapa Nui. Y cuando estábamos buscando a ver el tema de qué hacer, yo veía que mucha gente se preocupaba sobre el desarrollo de la isla, la modernización de la isla, cómo se cambiaba la cultura, por el tema de tener muchos turistas, ¿cierto? Todo eso que viene con la globalización. Y había un punto, el documental se llama Eating Up Easter, comiendo a Isla de Pascua, porque el documental se iba a tratar sobre comida, es que en Rapa Nui antes, o sea, tal vez hoy en día también, teníamos que traer mucha de nuestra comida desde afuera, ¿ah? Porque la gente ganaba más en el turismo, entonces no se plantaba mucho, no se cosechaba mucho. Entonces queríamos empezar con eso, con la idea de food security, ¿ah? Autonomía alimenticia. Eso. Gracias. Tengo el medio Spanglish aquí, entonces, Mahani, por favor, tú puedes ayudar. Pero, ¿sabes? Empezamos con eso y nos fijamos que el impacto que veíamos no era necesariamente la cantidad de comida que entraba, pero sino la basura que dejaba esa comida que entraba, ¿ah? Las botellas, el cartón, todas esas cosas. Esas cosas que en el tiempo de mi papá, en el tiempo de la Nua Piru, que es también protagonista en el documental, había muy poco de eso, porque no entraba tanto. O cuando entraba la comida, entraba en cantidad, ¿cierto? Un saco grande para varias gente. Entonces ese saco se usaba de nuevo y de nuevo para otras cosas. Entonces, bueno, empezamos así, como era como un laberinto un poco a llegar al tema, pero al final queríamos tratar de poner una cara a Rapa Nui, la gente de Rapa Nui, en un documental que se podía mostrar en Estados Unidos, en Europa, en otras partes, para que la gente de allá como se despertaba y veía que había una cultura viva y cambiaba un poco el imagen que tenía de esta isla, ¿no? En el medio del Pacífico. Bueno, así era un poco. Y Mahani, porque tú eres bueno, es toda la isla finalmente una de las protagonistas, pero también, ¿no? O sea, es ¿cómo es? Nosotros nos preguntábamos, ¿no? Desde el equipo Fiwalmapu, ¿no? ¿Cómo se puede preservar, ¿no? un territorio cuando a veces se depende mucho de lo que señala Sergio, ¿no? Cuando finalmente hay una alta dependencia de lo que se llega de afuera, ¿no? No solamente comida, sino que también turistas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Y va para los dos, ¿ah? Sí, bueno, un poco complementando desde donde dejó Sergio, complementar el hecho de que la mayoría de los documentales que hacen de la isla muestran solo a los Moai. Entonces la gente de hecho cree que esta es una isla en la que no habita gente. Y me pasa lo mismo, muchas veces, habita gente en la isla. Y después hablan como, ¿y qué le pasó a la gente que hizo los Moai?
¿por qué desaparecieron? Yo digo, no, estamos acá, somos nosotros. Entonces, como que se toma mucho la isla como este ejemplo de un pueblo que se autoextinguió y que se autoeliminó, cosa que no es así. Nosotros somos los descendientes de ese pueblo y como dice Sergio también, estamos enfrentados a una problemática que es la problemática mundial, en el que, como tú dices, Janet, nosotros consumimos recursos, consumimos, pero no medimos ni de dónde vienen, el impacto que están teniendo su extracción, ni lo que significa el traerlo a un lugar tan remoto como acá, o transportarlo en otros lugares del mundo, pensando en la gente del mundo que lo está viendo. Y luego, ¿qué sucede con todo esto, los residuos que van quedando? Porque para nosotros es muy fácil decir, ok, lo tiro a la basura y desaparece. No desaparece, hay un lugar en el que se está haciendo esta montaña interminable de residuos plásticos que van a durar cientos de años y que por las lluvias, por ríos, por distintas formas están llegando a los mares, están matando y contaminando nuestros océanos. O sea, de alguna manera es como medir el impacto que nosotros estamos teniendo, ya sea en México, en Wallmapu o en nuestra pequeña isla llamada Rapa Nui. Y desde ese punto de vista, como que es un despertar hacia la problemática mundial, porque estamos en un tiempo en que estamos en una crisis climática, que tenemos que tomar acción, hacernos cargo, y aunque nuestras acciones parezcan pequeñas, son importantes que las hagamos, porque las pequeñas acciones van sumando, y se convierten en esta gran ola de acción y de concientización y de contagiar a otros también a hacer lo mismo. Entonces, ese es un poco el propósito de que cada uno ponga su parte. O sea, Sergio hizo el documental, nosotros en la escuela, la Nueva Piru limpiando las playas, y cada una de esas cosas ha tenido también su impacto en influenciar a otras personas, en inspirar a otras personas, en ayudar. Entonces, pensando en que nuestro tiempo acá en el mundo es tan corto y nuestra huella tan grande, ojalá tratar de alguna manera de ir dejando un aporte positivo, digo, tratar de ir ayudando y tratando de hacer las cosas lo mejor posible y no tener miedo como de enfrentarnos a estas problemáticas, porque es grande, es tremendo, pero también es posible verlo a un nivel que es al nivel en el que yo estoy. Por ejemplo, el otro día estábamos en una limpieza costera recogiendo microplásticos. Y claro, estos microplásticos que llegan de todas partes del mundo a nuestras costas, porque nosotros en la isla convergen muchas corrientes. Y llega todo ya así hecho mínimos pedacitos de plástico que están en todas nuestras playas, realmente tremenda contaminación. Y uno podría elegir decir, ay, pero es que esta gente del otro lado del océano que están tirando su basura al mar y me llega a mí. Pero no, esa misma basura es la misma basura que yo tiré ayer o anteayer y que va a ir a terminar en las playas de ellos, porque el planeta es uno solo. Entonces tenemos que pensar así. Tenemos que pensar, tenemos una casa, somos una familia, el patio de nuestra casa es uno solo y tenemos que de esa misma manera trabajar, inspirarnos y tomar acción. No sé qué piensas, Sergio. Anda complementando nomás. No, sí. Sí, estoy de acuerdo, pero, ¿sabe? Es difícil siempre tener eso en la mente, siempre pensando, porque tú tienes que tener, lo estaba pensando hoy, que hay a veces como un conflicto entre lo que es bueno para mí y bueno para otros. Y especialmente cuando las otras personas, la otra comunidad, no vive cerca a ti, no tienes conexión con esas personas. Si ellos viven al otro lado del mundo, no tienes conexiones familiares, no tienes esta conexión emocional con otra persona, tú te pones siempre al principio, tú te pones más arriba de las otras personas. Cuando vives en una comunidad chica,
y dependes de otras personas. Cuando yo me imagino 100 años atrás, nuestros tupunas, nuestros antepasados, ellos dependían de las otras personas alrededor de ellos, ¿cierto? Y sus recursos en la isla, ahí estaban en la isla nomás, no podían buscar más allá. Entonces, cuando eso sucede, ahora lo bueno de tu comunidad es a veces importante o más importante que la tuya, porque tú dependes de esa otra persona. Ahora, lo que yo veo por lo menos aquí en Estados Unidos, muchas cosas que compramos, recibimos y todo eso, no viene de acá, no viene de mi vecino ni de este pueblo, viene tal vez de Estados Unidos, tal vez de China, tal vez de otro lugar. Entonces, no hay una conexión personal a las personas que yo estoy impactando. ¿Ya? Cuando yo voto esa botella o algo y va a Rapa Nui o Samoa o Indonesia o lo que sea, yo no sé qué efecto tiene a esa persona. Entonces, a veces yo veo que el arte, y por lo menos este medio, las películas, el documentales, es una herramienta para tratar de conectar a personas que están alrededor del mundo, ¿ya? En una manera emocional, pues, en corazón, y así podemos ver que nosotros somos parecidos, que Rapa Nui no es tan diferente que tal vez otros lugares. Bueno, diferente así con los Moai y todo, pero, ¿sabes? Cuando hemos mostrado el documental en otras partes, la gente ve la conexión al tiro, Sí. ¿cierto? Entonces, eso creo que es importante para poder preservar nuestra isla, planeta y comunidad. Tenemos que vernos a todos como una comunidad. Y yo creo que a veces eso es súper difícil. Sí. Estaba pensando en que, bueno, finalmente, claro, no es, o sea, claro, aquí también estamos quizás en el mismo continente, ¿no? Que a diferencia de la isla que está al frente y que quizás uno siente que al hecho de que está mucho más distante, podría llegar menos basura, ¿no? Pero uno se da cuenta que cómo es la cantidad, el nivel de basura que existe, ¿no? En el mundo, y justamente creo que tiene que ver con lo que tú señalas, Sergio, ¿no? Y que finalmente no hay una conexión, ¿no? No se piensa de que lo que mando para allá, ¿cierto? No, o lo que se está fabricando se crea, porque yo creo que finalmente la contaminación nos está llegando a todos, ¿no? Seamos parte o no de este proceso de construcción de esta misma basura o de ¿no? Aunque estemos en contra de una forma de sistema, ¿no? Que acoge y que posibilita todo este tipo de poca conciencia, nos afecta a todos y a todas, ¿no? Y a veces lo más difícil, yo siento, es cómo podemos transmitir, claro, quizás las nuevas generaciones es más fácil, pero cómo podemos transmitir a la gente mayor también, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil? Claro. Yo me imagino que la película también generó esa tensión quizás, o ese cuestionamiento en la isla. ¿Cómo se llevó cuando la vieron, la mostraron? Sí. La exhibieron, ¿no? ¿Sabes? Bueno, en la isla, nuestros padres, nosotros no somos tan lejos de un punto que cuando no había muchas cosas. Cuando mi papá era niño, cuando tu papá más era niño ahí en la isla, no tenían muchos recursos, no había nada. Entonces, es como, yo creo que es más que nada tal vez el conflicto entre
lo que ellos no han enseñado, lo que la isla no ha enseñado, y lo que el mundo afuera nos dice, mira, mira, mira qué bonito es esto, ¿cierto? Tú puedes llamar a todos con esto, tú puedes estar conectado siempre, y cualquier pregunta tú puedes preguntar a esto, no a tu hermano, no a tu papá, a esto. Entonces, pero esto significa que hay que tener plástico, hay que tener minas, hay que tener varias otras cosas. Y yo en comprar este teléfono no me doy cuenta de esas cosas. Entonces, me perdí un poco en lo que estaba diciendo, pero no sé por qué piensas tú, Mahani, el impacto del documental, pero también de Toki, porque yo creo que Toki, lo que han creado ahí en Toki es algo impresionante, no solamente para la isla, porque como tiene adentro de la organización el espíritu de la isla, de esa comunidad, pero como ejemplo afuera, ¿cierto? Cuando gente ve el documental, es como impactante. Es que nosotros, por ejemplo, en el concepto de lo que ha sido la escuela, la construcción de la escuela, la formación de la escuela, de nuestra huerta agroecológica, en realidad de todo lo que hemos hecho en Toki ha sido desde un concepto pensando en hacerlo de forma colaborativa, de que la gente que quiere ser parte es parte, pero desde un pensamiento de comunidad que va más allá de la isla. Por ejemplo, cuando fue la construcción, nuestro llamado fue a todas las personas del planeta que quisieran ser parte de esto. Entonces, a lo largo de los años fuimos viendo tantas personas que se han ido sumando, que han puesto su granito de arena, y yo siento que en la escuela está esa energía súper potente, como una energía muy linda de todo ese amor que ha puesto y de esa entrega honesta desde el fondo del corazón de todas estas personas que pasaron, que también se inspiraron y que también de alguna manera volvieron a sus lugares quizás a inspirar, a comunicar, a trabajar desde sus lugares. Y en cuanto a por ejemplo, la recepción del documental, o sea, yo siento que es para nosotros ver a la Nua Piru ya nos llena el corazón así de todo el amor y la energía y todas las enseñanzas que ella entregaba. O sea, yo creo que de alguna manera se capturó a lo largo de todos estos años un trabajo súper importante que fue ese proceso también de quizás con más concientización medioambiental desde todos los distintos ámbitos. Y lo que dice Sergio es muy cierto, o sea, nuestros papás no tenían nada. Cuando nosotros crecimos chiquititos, o sea, venía el barco una vez al año, el avión una vez a la semana, y no había variedad, no había para escoger, no había nada, o sea, había muy poco, pero ya había algo más. Pero esto de la globalización que repentinamente dijo, pero miren todo esto, miren lo fácil, miren las opciones que tienen. Nosotros también nos hemos quizás dejado seducir por esta nueva forma de vida que quizás es más fácil. O sea, es requete difícil estar en el campo plantando día tras día tras día, depender de que no haya inundaciones, depender de que no haya sequía, para poder cultivar la tierra. Quizás es mucho más fácil traer un turista, hacerle un tour un día y tener un dinero asegurado que te va a ayudar a alimentar a tu familia. Entonces, ¿pero qué significa eso? Que nosotros hemos entrado también en otros hábitos que no han sido positivos para nosotros quizás como isla y a nivel planetario tampoco. Entonces, tiene que ver con el volver a evaluar. Porque antes sí, se pensaba en comunidad. Antes quizás no había nada, pero el que iba a pescar, pescaba para él y para toda su familia y para los vecinos y para el hermano que pasaba y para todos los amigos que pasaban. O sea, se pensaba en esta manera de compartir en un todo y en mucho contacto y permanente conexión también con la tierra que nos provee, de la cual somos parte y también de la cual somos responsables de cuidar. Y siento que
Por ejemplo, si bien en el documental se aborda el tema de la basura, uno lo podría pensar, es el tema de la basura. No es solo el tema de la basura, tiene todo que ver con lo que está pasando con la crisis climática, porque son las decisiones que tomamos y que se ve reflejada en nuestro día a día. La huella de carbono, toda la contaminación que está pasando es por nuestras decisiones. Y claro, es muy difícil para nosotros quizás decir, ok, de un día para otro voy a dejar todo lo que yo hago y los hábitos que tengo. Como dice Sergio, todos estamos de alguna manera inmersos en esto y en el cual tenemos que, ojalá, ir tomando poco a poco decisiones que sean más positivas para nuestra comunidad y pensar en el planeta como una comunidad extendida, como una familia extendida y ojalá de a poco como ir educando. Yo siento que los niños son la clave, o sea, los adultos, los mayores quizás ya tienen hábitos y si uno piensa en los mayores, por ejemplo, quizás ellos tiran todo afuera porque antes todo lo que se tiraba eran frutas y verduras, las cáscaras, entonces todo se desintegraba. Pero hoy día ya es distinto, tenemos otras materialidades, tenemos otros procesos y tenemos que también ser responsables con eso. Al menos tratar de tomar decisiones más responsables. Nadie aquí es un ángel, pero al menos estamos haciendo un esfuerzo y tratar, digo yo. Claro que sí, porque creo que el documental y Sergio de alguna forma y bueno y el equipo que trabajó que hizo este documental de alguna forma ya nos está enrostrando algo, ¿no? Siento que cuando nosotros lo vimos y decíamos, claro, o sea, cómo grafica que por esta misma mirada que yo le sumaría a esta mirada que ustedes dicen de cómo se ve la isla, ¿no? Yo diría que también tenemos esa imagen como del turista, ¿no? Que uno va ahí y que todo es alegría y que se vive como algo de fantasía, ¿no? Y más que no hay personas, sino que todo es positivo, es como algo que está, que es como un lugar... un postal. Fuera de una postal, es eso, una postal, ¿cierto? Porque es la imagen que también hemos consumido y no hemos creído un poco eso, ¿no? Pero el documental termina por enrostrándonos, ¿no? Lo que está pasando ahí en un lugar donde pensamos que era una postal, ¿no? Lo que está pasando y no es que no tenga ninguna relación con el continente, con lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Y creo que eso es muy potente en tu trabajo. Y creo que también, de alguna forma, ustedes los han estado comentando, pero lo importante también como el arte, ¿cierto?, puede inspirar a hacer esos cambios, ¿no? A través de tu escuela, de tu música, ¿no?, del cine. Pero me gustaría que ustedes ahí, ¿cómo ven? ¿Cómo su propio arte ha ido no solamente para evidenciar lo que está pasando, sino que también para hacer esos cambios y para también mirarnos, ¿no? y mantenernos como pueblos, ¿no? Como pueblo Rapa Nui? Sí. ¿Cómo funciona ahí el arte? ¿Qué tanto aporta? ¿O cómo ha inspirado también esas preocupaciones? Sí. Bueno, para mí ese tema de ser un artista es a veces difícil. Mi papá, bueno, yo decidí seguir en una carrera que no es tan segura, ¿cierto? No se gana millones ser cineasta o documentalista, por lo menos. Pero lo que ha sido difícil es balancear mi voz Rapa Nui, mi voz indígena, y el lado de Hollywood, el lado de
vendiendo el documental, ganando los fondos, estos dos lados, porque a veces lo que tú quieres hacer para tu pueblo no te deja sobrevivir como en el business, ¿cierto? No sé si lo estoy Y en explicando lo bien. cotidiano también, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, en la creación de este documental, al principio queríamos que sea un documental para los turistas al final, para que la gente cuando lo vea entienda un poco sobre el lugar donde van a ir, ¿ya? Ya. O sea, Buen punto. la misión más grande era tenerlo en el avión desde Santiago a Rapa Nui. Nada más, empezar ahí, ¿cierto? Entonces nosotros trabajamos con varias personas aquí en Estados Unidos, porque ellos eran clave para tratar de como traducir lo que yo quería hacer, pero para que sea entendido por los turistas, por personas que no entienden, ¿cierto? Y yo, como estaba al medio un poco, entonces al final logramos este documental, pero yo creo si yo lo habría sido solo, sin colaboración con gente de afuera, yo creo que habría sido muy difícil tal vez que otras personas entiendan un poco sobre la isla, ¿no? Yo creo que al final el arte es un poco balancear el mensaje entre lo que tú quieres decir y también lo que las otras personas están preparados para recibir. Entonces eso, nosotros pasamos como 2 años en postproducción, en la editación del documental, en tratando de llegar a un documental que se entienda, no solamente en Rapa Nui, por pueblos indígenas, pero también por gente que no sabe nada, ¿cierto? Sí, no, un buen punto, ¿ah? Un buen punto de que en el avión, si va con Sería otra, increíble. va con otra idea, bienvenido, ¿no? Qué bienvenido, ¿no? Sería genial. Sí. Y Mahani, bueno, nosotros conocemos desde acá a Mahani solo como pianista, ¿no? Yo me impresioné al ver el trabajo que realizas, ¿no? Y claro, me doy cuenta, pero quiero que tú me lo digas, como tu arte también ayuda a visibilizar, ¿cierto? A aportar, a visibilizar, a proyectar a los Rapa Nui. Yo creo que hay varias cosas, varios elementos. Uno es el arte como una herramienta de sanación y también de proyección para los niños. Por ejemplo, los niños que están aprendiendo acá en la isla, para empezar, son todos muy artistas, pero no existía esta escuela de música para canalizar ciertos talentos donde no habían profesores que enseñaran, etc. Entonces, abrir este espacio, yo siento que ha sido un espacio muy para el corazón y el alma de muchos niños, aunque no se den cuenta y quizás jamás se den cuenta, el que ellos tengan este espacio de desarrollo emocional, espiritual, relacional, a través de la música es muy potente, porque la música trabaja desde adentro hacia afuera, sube la autoestima de los niños, hay un trabajo que tiene que ver con sus propios logros, con su propio esfuerzo, con su perseverancia, los avances. Entonces es algo muy lindo que va trabajando en el niño desde algo muy profundo que luego se proyecta cuando ya el niño es grande, o sea, se da cuenta que en realidad
él puede lograr cosas si se esfuerza, de que hay un círculo de personas que están ahí para apoyarlos, como una red, como que la música de alguna manera hace una red muy linda de interacción entre los niños que están en la escuela. Son como una generación muy positiva, muy sana, que están de alguna manera creciendo juntos y nutriéndose ya partiendo por estudiar en una escuela hecha de basura, ya te hace como niño quizás cuestionarte pequeñas cosas. O sea, el ver esa botella que de ser basura se convirtió en el muro precioso de tu escuela, como en una especie de vitral, ya te abre la mente como niño, de quizás no ser tan rígido, quizás las cosas no son solamente como uno las ve, tienen muchas interpretaciones. Entonces abre también las posibilidades imaginativas de los niños, de imaginación y de toda su proyección como después adultos. Y lo otro para mí es importante con la música es pensar que nosotros estamos formando líderes también. Si un niño que se pare a cantar con un ukelele a los 8 años, probablemente va a ser una persona que va a poder pararse frente a un público y mandar un mensaje y poder comunicar sus ideas. Y quizás sea tímido, pero no importa, igual lo va a hacer, igual va a poder hacerlo. Se va a atrever y ojalá que a través de la música, donde ha aprendido todos estos otros valores del respeto, del trabajo en conjunto, pueda de alguna manera también como sostenerse en esos años difíciles de adolescencia, en los tiempos de decidir a futuro qué hacer, si sigue con la música, si toma otro camino, y que la música siempre lo acompañe, sea como un compañero y amigo y una salida también para las emociones que a veces se van agolpando adentro y necesitan una vía de escape, y eso lo proporciona la música siempre. Entonces eso por un lado siento yo que es como el rol musical más importante, es lo que, más que hacer grandes pianistas, hacer grandes chelistas, eso, bien, si el niño quiere, fantástico, que tenga las oportunidades y lo haga, pero principalmente es el trabajo social. Y al mismo tiempo estamos viendo lo que es el rescate cultural con el idioma Rapa Nui, que también es una lengua que se ha estado perdiendo, está en vías de extinguirse y se están, por suerte, haciendo muchos esfuerzos a nivel local para poder reanimar y revivir y tiene todo que ver quizás lo mismo que, o de alguna manera parecido a lo que pasó en Wallmapu, que al final todo lo que vino de afuera de alguna manera aplastó algo de la cultura original, porque por ejemplo en otros tiempos el idioma era prohibido, estaba prohibido acá de hablarse, o los papás por ejemplo priorizaron enseñar mejor castellano para que pudieran tener sus estudios universitarios, porque cuando ellos se fueron al continente nadie los entendía, entonces ellos quisieron mejorar nuestras vidas. O sea, lo mismo con el tema de la modernización, o sea, si uno habla, por ejemplo, con gente mayor de la isla y ellos van a decir, o sea, hoy día es el mejor tiempo de la isla porque hay cosas acá, antes no había nada. O sea, todos estos elementos tienen tantas facetas, tantas caras que uno realmente tiene que ser muy abierto. Y lo que sí es que en el tema de lo que tú preguntas, de la música, el arte, yo siento que es importantísimo. Y siento que a este lado del océano y a ese, o sea, lo último que deberían sacar de los currículos escolares sería la música y el arte. Al contrario, eso crea personas creativas, desarrolla la parte intelectual, parte emocional y principalmente siento que necesitamos trabajar también nuestro lado espiritual, porque hemos olvidado que no somos solo carne y hueso. Y esa parte la hemos dejado muy de lado. Nuestra conexión con nuestro ser interior, con nuestra alma, con el ser divino en el nombre que se le quiera dar, esta gran energía amorosa universal, y de alguna manera desde ahí trabajar, porque si tenemos más amor adentro, vamos a poder también abordar las cosas de una manera diferente, más compasiva, con más entendimiento, más paciencia, más tolerancia, y
y también entendiendo que somos todos diferentes y tenemos que aceptar esas diferencias. Y las diferencias culturales son magníficas. Ojalá podamos preservar y valorar eso y que cada uno se sienta tremendamente orgulloso de la cultura a la cual representa y de la cual tiene sangre. O sea, qué mejor cosa que un país que tenga múltiples culturas, o sea, como un jardín de flores diferentes, todas hermosas, muy distintas. O sea, algo por ahí. Ya te voy a hablar 2 horas, así que mejor paro ahora. Nosotros encantados, ¿no? Encantados, porque es muy inspirador lo que nos comenta Mahani, ¿no? Como también siento el documental, ¿no? Que es muy Haka Puati, ¿no? Hakapuai te Kainga. Te cuento una historia sobre eso, porque mi papá siempre me ha ayudado en el lengua Rapa Nui y también otras cosas. Fue un gran inspirador en el documental también, y sale ahí. Y yo estaba tratando de traducir Eating Up Easter, comiendo Isla de Pascua, a Rapa Nui. Y él me decía, no digas eso, porque los Rapa Nui no nos van a gustar, o no me gusta como Rapa Nui saber que algo está comiendo mi tierra. Entonces al final cambiamos el nombre de la película en Rapa Nui. En Rapa Nui, Hakapuai te Kainga significa dar fuerza a la tierra. Es algo casi al revés de lo que es Eating Up Easter. Entonces, al final, el documental tiene 2 títulos, uno para afuera y otro para adentro. Los que son de la tierra tienen la responsabilidad de esforzarlo, ayudarlo, y los de afuera tienen que tener cuidado para que no se desaparezca este lugar. Entonces, por eso no es una traducción así literal, porque tiene 2 mensajes muy, muy diferentes la película. Hoy día justamente nos preguntábamos eso y dijimos, ¿será lo mismo? Yo dije, sí, seguro que no. Bueno, se nos hizo un poco corto el tiempo. Antes que piensen para la despedida, voy a comentar que, bueno, es la película, el documental Eating Up Easter, es del 2018, ¿cierto? Es una producción del documental de Sergio M. Rapu y Elena Rapu, ¿no? Tu compañera, ¿verdad? Sí. Y la casa productora es Mara Films, Cartems Films, son 2, ¿no? Cartems, sí. Y comentar que, bueno, también el documental está haciendo un estreno, nosotros nos encanta decir eso, un estreno en Wallmapu, y yo diría, no sé si se habrá pasado en otros lugares, vamos a dejar, no lo vamos a decir, es un estreno en Wallmapu, acá en territorio, desde FIWallmapu está documental. Estamos muy agradecidos por el tiempo que nos han permitido compartir con Mahani, con Sergio, ¿no? Para nosotros es muy importante que no solamente mirar las películas, ¿no? Y este Nutram, esta conversación, nos permite pensar en que estamos de alguna forma pensando en que estamos en una sala, ¿no? Y que podemos también, o en torno al fogón, ¿no? Para que podamos conversar, ¿no? Pensar que las películas también tienen vida, tienen su tiempo, así que muy agradecida por su participación. Y no sé, para que nos vayamos despidiendo, Sergio, Mahani, en el orden que ustedes quieran. Bueno, muchas gracias, Janet y FIWallmapu, todos ustedes que están viendo, que disfruten el documental, y bueno, un gran hi a mi coro que está viendo igual
esta cosa que está muy, muy lejos de mí. Pero mucho amor, mucho arroz a él y a todo nuestro pueblo Rapa Nui que está en Rapa Nui. Maururu. Itahi aroha nui nui, motenu uta, y muchos cariños a todas las personas que están viendo esto, que van a ver ahora el documental, ojalá que lo disfruten. Y que les quede una semillita ahí para reflexionar. Un abrazo y mucha suerte también a ustedes. Arohan, gracias. Chaltumay a ambos, ¿no? Contarles que, bueno, voy a volver a repetir que va a estar disponible en nuestro sitio figualmapu.cl, pueden disfrutarlo, va a estar 48 horas este trabajo y pueden verlo no solamente desde el continente, también desde la isla y en Argentina y en México, ¿no? También recordarle que vamos a estar con Figualmapu, esperamos regresar, tener la oportunidad de, no solamente porque este año, dada la situación y lo que se proyecta, vamos seguramente a tener que hacer todo un festival online, de hecho lo estamos pensando gran parte así, aspiramos y pensamos que las energías nos van a apoyar y va a haber la posibilidad de poder hacer un par de proyecciones al aire libre. Como le comentaba, este año nuestro foco es la autonomía y desde el punto de vista del FIC, el arte, el cine forman parte de esta soberanía, ¿no? Que como pueblos, como nacionalidades, como primeras naciones, ¿no? Tenemos ese derecho y también nos permitimos a generar nuestra propia autorrepresentación, a cuestionarnos, ¿no? Creo que el trabajo finalmente no solamente tiene que ver con mostrar lo mejor, sino también poder generar esta reflexión. Y así que agradecidos a ambos por este espacio. Y Peguaín para toda nuestra gente, recordar que allí hay un pequeño tutorial que van a poder revisar, es muy fácil de entrar a la página y poder seguir las indicaciones para poder sacar el ticket y poder ver y disfrutar las películas, ¿no? Hemos transitado desde el Facebook, no lo hemos querido abandonar hacia esta plataforma que nos permite el cuidado, sobre todo el cuidado al trabajo, a la propiedad intelectual de nosotros mismos, ¿no? De lo que estamos haciendo, de nuestro quehacer. Así que Peguaín, Chaltumay, y nos estaremos viendo próximo. Espero que el próximo jueves. Exagero cuando eso que